Muy buenas. Aquí de nuevo el pastor Emilio González para traerles el estudio bíblico de esta semana. Un estudio bíblico en el cual continuamos sobre el fruto del Espíritu. Habíamos tenido la semana pasada ya las primeras tres palabras hasta la paz. Ahora queremos tener las tres palabras específicas que se refieren a nuestra relación con los demás. Son la parte del fruto que nos relaciona o conforma nuestra relación con los que nos rodean. Tiene que ver con el que está a mi lado. Y son la paciencia, la benignidad y la bondad. Y empezamos por la paciencia. Decíamos el domingo anterior que la palabra paciencia se puede traducir como perseverancia. Perseverancia. Eh, en la versión Reina Valera 60 se dice paciencia, pero en la versión Reina Valera del 9, de 1909, utiliza la palabra tolerancia. Así que todo este sentido es válido porque eso es lo que significaba precisamente en la palabra en griego que se ha traducido como paciencia, tolerancia. Hay otras versiones que dicen perseverancia. La paciencia es la, la cualidad espiritual que el Espíritu nos da de permanecer, de mantenernos frente a las ofensas, frente a las debilidades, frente a las agresiones, en todas estas cosas que pueden descarrilarnos de la conducta cristiana, es mantenernos. Por lo tanto, es tener tolerancia aun cuando las cosas estén en contra, cuando nos ofenden, cuando nos agreden o cuando las cosas, las situaciones se nos presentan adversas, tener tolerancia o perseverar en la fe. Y siempre preguntarnos qué tenemos que hacer de acuerdo a lo que Cristo quiere con nosotros. En 2 Corintios 6:4 leemos: dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. La paciencia, bueno, ahí en el verso 5 sigue mencionando otras contrariedades que hubo en el ministerio de Pablo. Y Pablo habla de que en medio de todo eso utilizó la paciencia. En tantas cosas, en una parte puede utilizarse la tolerancia, en otras la paciencia, en otras la perseverancia. A pesar de las cosas en contra, perseveró en el cumplimiento de su ministerio. Y en Efesios 6:4 también, Efesios 4:1 y 2, más bien, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sí, con paciencia. A veces la paciencia se relaciona con un carácter de
de aguante, de resignación, como es el decir, qué paciencia. Pero aquí Pablo menciona la paciencia junto con el amor. Esa es la más difícil. Solamente podemos alcanzar ese lapso a través del Espíritu Santo, ¿no? La paciencia con amor. Entonces, soportando unos a otros, dice aquí en la palabra, con amor. Ya no porque voy a aguantarme, porque si no voy a fallar, sino porque nos amamos uno al otro y entonces nos toleramos. ¿Por qué? Por amor. Esa es la paciencia. Así es lo que aparece como la palabra paciencia, que en algunos casos puede ser tolerancia, en otros perseverancia y en otros paciencia, tal y como la conocemos. La segunda palabra es la benignidad. La benignidad es ser bueno, tener un buen carácter, ser benévolo, siempre la benevolencia hacia los demás, siempre pensando en hacer el bien en todo momento. Esa es la benignidad. Es a pesar de las circunstancias, a pesar de los que nos rodean, tener esa disposición a ser bueno. En el mundo tenemos siempre la característica de que si me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, entonces te trato mal. Pero la benignidad, esta cualidad del Espíritu, nos habla de que siempre vamos a tratarnos con amor, ser benévolo, tener disposición, inclinación a hacer el bien siempre. Y en esa tolerancia de la paciencia, pero también para hacer el bien. En Romanos capítulo 2, el verso 4, dice, menospreciar la riqueza de su benignidad. Está hablando aquí de rechazar a Jesús, ¿no? Menospreciáis las riquezas de su benignidad. O sea, el Señor estuvo dispuesto aún cuando lo golpeaban a ser bueno, a mostrarse bueno. Paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, el Señor utilizó benignidad. Fue benigno. Aun cuando lo acusaron, lo atacaron y al final lo traicionaron y terminaron matándolo, en todo momento Él se mostró benigno, porque esa benignidad del Señor es lo que nos lleva al arrepentimiento. Y en Mateo 5, este pasaje de Mateo está interesante. Mateo 5, ...44 y 45... dice así lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahí está el Señor hablando y aconsejando el ser benignos. Bendecid a los que os maldicen. No es fácil, ¿verdad? Pero dice que debemos ser benignos. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Yo creo que no hay en la palabra una explicación más clara
acerca de lo que es la benignidad. Orar por los que nos persiguen, amar a los que nos quieren el mal, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque somos hijos de Dios. Es que Dios usa la benignidad. Si Dios no fuera benigno, ya hubiera acabado con todo, ya hubiera cerrado el capítulo humano, porque el capítulo humano ha sido siempre el del pecado, la rebelión contra Dios. Sin embargo, Él sigue permitiendo que tengamos luz, que tengamos sol, lluvia. Él es benigno. Entonces, la benignidad es la cualidad que nos hace, que nos representa hijos de Dios, que nos hace ver como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos ser benignos, porque Dios es benigno y ha sido benigno. Y la representación más alta de su benignidad fue precisamente enviar a Jesucristo, sin que lo mereciéramos. Como decía el apóstol Pablo, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la tercera palabra que entra en esta categoría de nuestra relación con los demás es la bondad. Quizás sea un poco parecida a la benignidad. La bondad es mostrarse amable, es estar calmado. Cuando hay algo que nos exacerba, que queremos gritar a otra persona o gritar por alguna circunstancia y reprobar y decir cosas fuertes y desahogarnos. No, la bondad nos hace comportarnos de manera amable y calmado. No es fácil, ¿verdad? Eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé esa cualidad, el estar calmado frente al que grita. Últimamente ha habido noticias de ira en la carretera. Inclusive hace unos días dieron la noticia de una señora y su hija que fueron baleadas en una carretera, sencillamente porque cambiaron de chofer, creo que fue, y venía manejando una, y en un semáforo aprovecharon para bajarse y pusieron la verde en ese momento, y la troca que venía detrás, pues el chofer se enfureció por eso. No sé, es que el ser humano lleva una ira, algo insatisfecho dentro, y la traspasó, la pasó, y cuando iba pasando por el lado les disparó varias veces. Completamente, digamos que esa persona no tenía bondad, porque la bondad es ser amable y mantenerse calmado. En segunda de Timoteo, el capítulo 2, los versos 23 y 24. Dice así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Sí, entrar en una discusión que al fin y al cabo no resuelve nada y lo único que va a hacer es provocar más ira y contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, buscar discusiones, nada de eso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Apto para enseñar. No podemos estar aptos para enseñar si lo que queremos es discutir y hablar más alto de lo que está hablando el otro para que no pueda hablar y prevalezca mi idea. Y también en Santiago 3:17, en el libro de Santiago 3:17, que dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna. Fíjense, toda la sabiduría que Dios nos da no es la sabiduría que se enorgullece. Yo soy más sabio, yo sé más, yo tengo la verdad absoluta, sino que la sabiduría que da Dios es primeramente, es pura, es pacífica, no anda buscando discusión, amable, se muestra amable, benigna, está dispuesto a ser benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que da Dios no es aquella que dice yo sé más que tú. No es aquella que dice yo tengo la verdad, aunque la otra persona esté equivocada, pero es amable, es benigna. Y recordemos que benigno es siempre querer hacer el bien. Ahora, mis hermanos, estas cualidades que el Espíritu nos da y que son partes del fruto del Espíritu Santo, lo necesitamos. Necesitamos tener el fruto del Espíritu. En este mundo en que hay tanta ira en el aire, hay tanta intenciones de prevalecer, estar por encima de los demás, en que nadie se escucha, en que hay tantas ideas en el aire, cuánto se necesita ser mensajeros del Señor con estas cualidades del Espíritu, con este fruto del Espíritu. Si no tenemos fruto, decía el Señor Jesús, el que está en mí, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Porque el que no lleva fruto, dice, mi Padre lo cortará. Entonces, debemos buscar de Dios en oración, si usted cree que le falta alguna cualidad de este fruto, en oración, porque dice que el que no lleva fruto será cortado. Y específicamente debemos tener presente que somos el fruto de que necesita este mundo, el fruto de parte de Dios. Ahora, comparta este video, este estudio de esta mañana, y que Dios le bendiga. Recordemos, comente, diga qué usted piensa acerca del fruto, comparta y déle like. Y si no se ha suscrito, suscríbase para que usted pueda seguir recibiendo el fruto, el estudio sobre el fruto del Espíritu. Nos quedan otros más generales, otras partes del fruto que son más generales. Dios le bendiga, que el Señor esté con usted y le ayude en darle fruto para que tengamos bendición para aquellos que nos rodean. Dios le bendiga.